A comer. Hoy voy a hacer una receta griega que se llama moussaka, pero voy a hacer una receta alternativa. Normalmente cuando vos pedís moussaka en Grecia te van a dar una especie de pastel de papa, o tiene el aspecto de pastel de papa, con una capa debajo de cordero picado y berenjenas, y arriba salsa blanca, bien espesa, como para que quede una consistencia como la del pastel de papa. Hace muchos años yo vi una receta diferente y la empecé a hacer de esa manera porque me gustó mucho más, que es con el cordero en pedazos. Entonces ahora vamos a ir preparando todo lo que vamos a necesitar para hacer la receta. Lo primero que vamos a hacer es la famosa salsa Miguelito. La receta de la salsa multiuso Miguelito la encontrás en mi canal y, como siempre, en la descripción del video te dejo el link. Bueno, vas a necesitar salsa blanca, así que la forma más fácil para que la hagas y que no te queden grumos es mezclar una cucharada colmada de harina con medio litro de leche fría. Lo mezclas bien, vas disolviendo para que no te queden grumos, pero cuando está frío. Y después, por otro lado, en una sartén derretís 25 gramos de manteca y una vez que está fundida vas agregando la leche con harina de a poco. Después condimentas bien, bastante nuez moscada, y dejas que se espese un poco. También vas a preparar 2 berenjenas, las cortás en fetas bien finitas y la vas a hacer en la sartén solamente con sal. La dejás que se cocine un poco en un lado, después la das vuelta y listo. Y las reservas para después ir usándolas. Por último vas a hervir una pata de cordero, esta es pequeña, es de 1,5 kilos. Lo que vamos a hacer ahora es deshuesarlo y cortarlo en trozos pequeños para agregarlo a la moussaka. No hace falta que los trozos sean muy pequeños, más o menos de este tamaño está bien, unos 2 centímetros. Normalmente yo lo que hago es el cordero dejarlo dentro de la salsa unas cuantas horas mientras voy preparando otra cosa, así va tomando el gusto. Esta vez lo hice así para poder mostrarlo. Si encontrás un poco de grasa la podés retirar, es la ventaja de hervirlo antes. Y así toda la grasa que va alargando queda en el agua que desechás y no queda en la salsa. Bueno, ahora voy a utilizar una fuente y voy a agregar un poco de salsa Miguelito. Ahora una capa de berenjenas. Ahora voy a cubrir las berenjenas con salsa, pero voy a poner más cantidad porque voy a agregar el cordero. Un poquito más de salsa, pero tampoco demasiada para que no quede como una sopa. Bueno, ahora otra capa de berenjena. Ahora un poquito de salsa sobre las berenjenas, no demasiada. Y ahora vamos a cubrir con la salsa blanca. Agrego queso rallado. El condimento misterioso. Listo, lo único que hay que hacer ahora es llevarlo al horno unos 20 minutos. Después lo sacamos y nos transportamos a Grecia y almorzamos allá.